Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra, la perla matutina. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de una palabra en la Biblia que a muchos creyentes les produce un poco de problema y también un poco de confusión, y es la palabra perfectos. La palabra en Mateo capítulo 5 versículo 48 nos instruye para que seamos perfectos de la manera que nuestro Padre es perfecto. También en Efesios capítulo 4 versículos del 11 al 13, la palabra de Dios dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Notemos que ahí habla de la misión de la iglesia, y la misión de la iglesia es perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Por el otro lado, Colosenses capítulo 1 versículo 28 también habla lo mismo acerca de la misión de la iglesia. Dice la palabra: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Esto qué nos está diciendo? Que la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros es que lleguemos a ser perfectos, es la perfección. Ahora bien, la palabra perfección a muchos les provoca problemas en cuanto a que el primer argumento que viene a nuestra mente es: yo no puedo ser perfecto, o no somos perfectos, somos humanos, todavía pecamos, etcétera. Esa es un argumento medianamente cierto, pero también es un argumento medianamente mentiroso. ¿Por qué? Porque si la Biblia nos está diciendo que seamos perfectos, es porque podemos alcanzarlo, podemos lograrlo en un proceso gradual. De hecho, la palabra de Dios dice que el Señor completará ese proceso de perfeccionamiento cuando lleguemos delante de Él. Pero eso no impide que usted y yo procuremos cada día alcanzarlo. Muchas veces, por el hecho de que pensamos que es imposible y tenemos una mala definición de lo perfecto de acuerdo a lo que dice la Biblia, entonces simple y sencillamente nos desviamos hacia otros objetivos en la vida cristiana. La palabra perfecto en la Biblia, tanto en la palabra que se traduce del hebreo al español perfecto como del griego al español perfecto, no significa absolutamente impecable, intachable. Lo que significa es un crecimiento mental, un crecimiento de carácter, un crecimiento moral continuo. Es alcanzar madurez en Cristo, es avanzar en el crecimiento, en el conocimiento del Señor, pero por sobre todo en vivir el estilo de vida cristiano. Significa tener un corazón inclinado a la integridad, a lo verdadero, a lo recto, y mayormente intachable. La misma palabra de Dios nos enseña que Dios no espera que seamos impecables, que seamos perfectos. La misma palabra dice que si pecamos, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De tal manera que no significa que nunca me equivoque, que nunca peque, que nunca cometa errores, que nunca tome malas decisiones. Implica que cada día va a ser menos lo que peque, menos las malas decisiones, menos los errores que cometa.
voy a ir creciendo cada día para ir ajustando mi carácter y mi acción a lo que nos enseña la palabra de Dios. Es estar enfocado en ello. Si no me si uso de pretexto que nunca voy a ser perfecto, entonces nunca voy a intentarlo. Y la palabra de Dios nos dice que lo que nos enfoca en que lo alcancemos, en que luchemos para alcanzarlo, en que nos esforcemos para alcanzarlo cada día, y eso va a traer beneficios a nuestra vida. Primero, dice la palabra en Proverbios 11:20, que los que son perfectos de camino les son agradables. En Proverbios 28:10, que heredarán el bien. En Santiago, capítulo 1, versículo 4, que no les faltará cosa alguna. Y le aplica también lo que dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, y eso implica buscar esa perfección cada día, entonces todas las cosas nos vendrán por añadidura. Y también lo dice Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Si procuramos poner la palabra por obra, caminar en la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, todos nos alcanzarán todas las bendiciones del Señor, de tal manera que necesitamos no rehuir el ser perfectos cada día más, sino el estar enfocados en alcanzar ello. Hoy muchísimas personas están enfocadas en tener éxito, en tener fama, en tener dinero, en tener placer, y usar a Dios para ello. Sin embargo, no están enfocados en alcanzar ese crecimiento mental, ese crecimiento de carácter, ese crecimiento moral, esa madurez, esa integridad, esa rectitud de corazón de la cual nos habla la palabra. Y recordemos algo: la voluntad de Dios es que seamos perfectos, y Mateo capítulo 7 versículo 21 dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es que seamos perfectos como Él es perfecto, que cada día vayamos creciendo en ese perfeccionamiento. Ser perfecto es tener un corazón totalmente inclinado a Dios, no a otras cosas, no tener otras prioridades que al final de cuentas terminan siendo ídolos, como el dinero, el placer, la fama, etcétera, sino amarlo a Él por sobre todas las cosas, que Él esté primero en todas las cosas, en todos los aspectos de nuestra vida. Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 38, nos recuerda que el primer mandamiento y el primero y más grande mandamiento de Dios es amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y Juan capítulo 14, versículo 15 nos recuerda que el que ama al Señor guarda sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos es ser un adorador, que es lo que el Señor está buscando en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, y es que Él sea nuestra prioridad, que agradarle a Él sea nuestra prioridad, como dice Cantares capítulo 7, versículo 10. Yo soy de mi amado, yo soy de Dios, yo soy de mi Padre, y conmigo tiene su contentamiento. Ese caminar en ese perfeccionamiento es buscar el contentamiento del Señor. Y en segundo lugar es obedecer su palabra de todo corazón, como ya lo mencionamos. Y es un proceso, no sucede de la noche a la mañana, es un caminar continuo todos los días, es una transformación continua todos los días. La palabra dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no conformemos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón a lo del mundo, sino que lo conformemos a lo que dice la palabra de Dios. Y conformarlo a lo que dice la palabra de Dios cada día más es caminar en ese camino de perfeccionamiento. Recordemos, Dios quiere darnos vidas bendecidas, plenas, abundantes, en victoria,
pero Él nos marca un camino, y el camino es el de ir creciendo cada día en ese perfeccionamiento, que aunque dice Pablo, no que ya sea perfecto, aún sigo avanzando hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Igualmente usted y yo debemos tener en nuestra vida como meta eso. Si yo le apunto más bajo, voy a llegar aún más bajo de lo que apunté, pero si le apunto alto, voy a llegar más alto de lo que llegaría si no le apunto a esa meta. Entonces necesitamos creer en la palabra de Dios, necesitamos ser hacedores de la palabra de Dios. No, la palabra de Dios no es un menú donde escojo lo que me gusta y lo que quiero y desecho lo demás. La palabra, dice la Escritura, que toda la Escritura, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos, a fin de que todos nosotros lleguemos a esa perfección que Él está buscando en cada uno de nosotros. De tal manera que, mis amados, enfoquémonos en buscar esa perfección cada día. ¿Vamos a cometer errores? Sí. ¿Vamos a fracasar en algunos momentos? Sí. ¿Vamos a pecar en algún momento? Probablemente sí. Pero eso no debe impedirnos el que sigamos avanzando. La palabra de Dios dice que pidamos perdón, que nos arrepintamos, que pidamos perdón, que confesemos nuestro pecado delante del Señor y sigamos adelante, que no rechacemos lo mejor de Dios para nuestras vidas. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Oramos que el Señor nos ponga en el corazón fuertemente por su Espíritu Santo el buscar ese perfeccionamiento cada día. Esa es la meta de la vida cristiana, independientemente de la fama, del dinero, del bienestar, etcétera. Todo eso son añadiduras, pero la meta del cristiano y la meta de Dios para nosotros es que cada día vayamos creciendo en ese perfeccionamiento y tendremos bendición, abundancia, prosperidad y victoria. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga. Y si Dios lo permite, a mediodía compartimos otra perla de la palabra. Los esperamos desde ya y que tengan un lindo día y un abrazo para cada uno.